mi madre, espiritualmente hablando. Yo no necesité más nada saber quién era Débora después de esa afirmación. Así que, honestamente, entiendo que es una bendición enorme para la iglesia en general, el ministerio que ellos vienen para desarrollar aquí, y quiere el Señor que les dé gracia y sabiduría para que lo puedan hacer conforme al propósito por el cual el Señor les ha enviado. Oren por ellos para que el Señor pueda ser propicio y todo lo que Él ha puesto en su corazón ellos puedan ir haciéndolo. Amén. Oramos. Señor bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompaña. Gracias por tu palabra que nos alimenta. Y, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos centrar nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser en ti, Señor. Cantábamos, Padre, hace un momento que tú eres milagroso. Oramos, Señor, por ese milagro tuyo en esta tarde. Señor, para que si alguien de los que estamos aquí, Señor, aún no ha abierto su corazón a ti, Señor, qué mayor milagro que este. Pedimos que pueda suceder en esta tarde, entre nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, y aquellos que sí conocemos, Padre, queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a ti, Señor, para que tu palabra penetre en nuestros corazones, como dice y promete tu palabra, hasta romper los tuétanos, Señor. Transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, normalmente cuando preparo una prédica, indudablemente uno tiene expectativas respecto a lo que la prédica va a transmitir. Y si yo tengo que ponerme a analizar, no me voy a poner a hacer la cuenta hoy, cuántas prédicas yo he oído, pero imagínense, a un promedio de 4 por semana, mínimamente, son 50 más o menos al año, 33 años, usted ya sacó la cuenta, son unas cuantas, ¿sí? La verdad que algunas, ni me acuerdo, pero tengo algunas que realmente han marcado un antes y un después en mi vida. Algunas palabras que Dios trae para la iglesia y que de alguna forma, algunas personas las reciben de una manera que es como haber visto esas camas elásticas que uno sube y de una manera milagrosa, pega un salto y recibe como un impulso y uno dice, pero ¿cómo puede ser que yo llegue hasta tan arriba? ¿Por qué? Porque la cama elástica me lleva, no es que yo tengo esa capacidad. Mi deseo es que esta palabra pueda surtir ese efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido muy reveladora para mí. Me encanta que podamos estar juntos leyendo la Escritura. Algunos pasajes que hemos compartido en estos días han sido sumamente profundos. Y hay algo que yo quiero compartir con vosotros hoy y que tiene que ver con aquello que Dios provoca en nosotros y aquello que Dios desea de nosotros. Cuando estudiamos juntos y preparamos, por ejemplo, me encanta ponerme a preparar una prédica sabiendo que muchos de nosotros estamos leyendo exactamente lo mismo el mismo día desde el 1 de enero. ¿Cuántos están siguiendo la lectura bíblica que tenemos todas las semanas? Ok. ¿Qué es lo que leímos hoy? Primera de Juan 5. ¿Sí? Anterior a Primera de Juan, ¿qué estuvimos leyendo? Segunda Corintios. Y lógicamente antes Primera Corintios. Y sabes, yo cuando nunca lo había leído de esta forma. Y resultó muy interesante para mí, por una circunstancia particular, que leyendo Segunda Corintios y Primera de Juan, me encontré con un concepto que me abrió un panorama espiritual muy, muy importante. Y esto es lo que yo quiero compartir con vosotros hoy. Si yo tuviera que decir de Primera de Juan, que la hemos leído en estos días, ¿cuál es el versículo más conocido de Primera de Juan? ¿Cuál es? Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Ahora, pasando por 2 Corintios, 1 Corintios y luego llegar a 1 de Juan, me doy cuenta que esta frase de 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, es una verdad tan absoluta como lo que yo encuentro en Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. No necesita ninguna aclaración, no necesita exégesis, no necesita hermenéutica, no necesita nada. Es una afirmación. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nadie puede dudar de eso. Pero hay algo que me ha convocado a profundizar este tema, y es el hecho de que a lo largo de más de 20 años de ministerio he podido ver que en algunas oportunidades algunas personas confiesan su pecado diciendo que se han arrepentido, pero luego vuelven a caer en el mismo, una y otra vez. Y allí está la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Yo encuentro en 1 Corintios, si quiere buscarlo conmigo, lo puede leer. 1 Corintios capítulo 6, todos conocemos este párrafo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, del 9 en adelante, habla de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Y en el versículo 11 dice, o sea, da una serie de pecados que son nominados uno después de otro. Habla de ladrones, avaros, los que practican pecados sexuales. Y dice el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Antes eran así, pero fueron limpiados. Es decir, en la iglesia de Corinto era una iglesia bastante conflictiva. Cuando uno va a las cartas de Pablo en 1 Corintios y 2 Corintios, realmente era una iglesia que le daba muchos problemas a Pablo. Muchos problemas, ¿sí? Por eso yo quisiera que pudiéramos estudiar esto desde la perspectiva de un lugar donde hay problemas, ¿sí? ¿Vamos a ver allí? ¿Ok? No, ok. No está hablando. Ok, muy bien. Una iglesia conflictiva. Si usted va a tratar de leer lo que dicen los cuadritos, no lo va a conseguir, porque lo único que hice fue simplemente, ¿sí?, tocar así el teclado. Y esto es símbolo de qué? De lo que a veces pasa en la iglesia. Cada uno habla de lo que le interesa y no le importa nada de los demás y todo eso. Lógicamente, no entre nosotros, hablo de otras iglesias, ¿sí? Nosotros no, nosotros somos todos bonitos. Ahora, está claro que cuando nosotros vamos a la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto, fundada por Pablo en ese momento, cuando escribe la carta, lógicamente no estaba allí, pero la primera carta de Pablo es la respuesta a una carta que él había recibido de parte de algunos hermanos de la iglesia de Corinto, ¿sí? Ahora, algunas enseñanzas que Pablo había dejado a la iglesia de Corinto estaban siendo dejadas de lado, y podemos ver que esta iglesia, que tenía ciertas dificultades y conflictos, hay muchos conflictos en la iglesia de Corinto, pero particularmente yo quiero centrarme en 3 de ellos, que son el mal uso de los dones espirituales que vemos en el capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice: amados, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales, los dones del Espíritu, no quiero que lo malentiendan. ¿Qué quiere decir esto? Que lo entendían mal. Y sí, si no quiero que lo malentiendan es porque lo entendían mal, ¿sí? De hecho, cuando uno va al capítulo 1 y el versículo 11, dice: algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas que hay entre ustedes, mis amados hermanos. Es decir, había mal uso, abuso de dones espirituales,
problemas, celos, divisiones, contiendas y también inmoralidad sexual, ¿sí? Y hay algo que indudablemente el apóstol señala en este aspecto, y lo que yo quiero que leamos tiene que ver precisamente con lo que dice el capítulo 5 de 1 Corintios, y hacia allí vamos, a este caso de inmoralidad sexual que se da dentro de la iglesia de Corinto. Hace unos días, mientras estábamos estudiando lo que significaba en la Escritura conforme a lo que enseña Jesús, y lo que vemos que el apóstol Pablo también muestra, la gravedad que tiene en la vida de una persona la inmoralidad sexual. Y Pablo dice a la iglesia de Corinto, capítulo 5, 1 Corintios, primero, versículo 1: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en mi espíritu, y es como si estuviera allí. Ya emití un juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que por su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Ahora, no se asusten, no voy a predicar específicamente de este pecado. No es eso. La carta que Pablo escribe, de alguna manera, imagínense que era lo que estaba pasando. Hace unas semanas atrás compartió con nosotros Gustavo acerca de la historia de José con la esposa de Potifar. ¿Recuerdan? ¿Sí? La esposa de Potifar lo busca a José, y José dice algo interesante. No hace falta que lo busque, pero yo sí quiero leerlo, porque es el concepto que deseo compartir con vosotros hoy. Y cuando la mujer de Potifar busca a José, dice la Biblia lo siguiente: José se negó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo yo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. No era solo pecado contra Potifar, era pecado contra Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedía en la iglesia de Corinto? Había un hermanito, el hermanito Joaquín, ¿sí?, que resulta que su padre a lo mejor había enviudado, no dice la Biblia, pero seguramente estaba casado en segundas nupcias, podríamos decir, con una mujer mucho más joven, y que, bueno, indudablemente, el problema no era que había una persona que estaba en estas circunstancias. El problema es que aparentemente la iglesia hacía como que ningún problema. Y cuando esto llega a oídos de Pablo, él dice: pero estas cosas no pasan ni siquiera dentro de los gentiles. Los paganos no hacen esas cosas. Los paganos se escandalizan por eso. Y ustedes no dicen nada. Pablo realmente estaba sumamente preocupado, porque se había enterado, y esta situación le preocupaba muchísimo, porque aparentemente la iglesia miraba para otro lado. Y el deseo de Pablo con su carta es que los corintios se den cuenta de la gravedad, no del pecado solamente, sino de la gravedad de que la iglesia no le diera ninguna importancia. Es como que de pronto, bueno, cada uno hace lo que quiere, yo no puedo juzgar. Y Pablo está muy preocupado por eso. Yo recuerdo que tiempo atrás compartí con vosotros sobre algunas emociones que tenemos los seres humanos. Recuerdo que compartí respecto al sufrimiento, respecto a la culpa, y hoy quisiera abordar un tema que sin duda nos identificará a todos. Todos de alguna manera hemos pasado en algún momento por la tristeza. ¿Quién no se ha sentido triste alguna vez? ¿Puede levantar la mano de alguien que nunca se haya sentido triste? Ah, la bajaron todos. ¿Sí? Ese es el tema.
la tristeza. Y usted se preguntará, si yo pongo personas para que usted se dé cuenta que están tristes, ¿por qué dos? ¿Por qué dos personas? Venga conmigo por favor a 2 Corintios, que es la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia que antes le había escrito, pero aparentemente la iglesia no había reaccionado frente a la gravedad de lo que estaba pasando. 2 Corintios capítulo 7, allí Pablo está hablando nuevamente respecto a estos dos tipos de tristeza. Hay dos personas porque hay dos tipos de tristeza que las personas tenemos. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11. Allí nos encontramos con Pablo que dice lo siguiente: no lamento haberles enviado esa carta, la anterior, la primera de Corintios, esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño en ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir esa situación. Indudablemente, Pablo en la segunda carta está viendo algunos resultados, pero lógicamente no todos los que él esperaba. Cuando nosotros pensamos que esta carta que Pablo escribe, la segunda carta a los Corintios, es la carta más dura, más difícil de escribir para Pablo. ¿Por qué? Porque quienes servimos al Señor no tenemos otro deseo que precisamente servir a Dios y edificar la iglesia. Él tiene que hacer referencia a que la autoridad que Dios le dio, se la dio para edificar a la iglesia y no para hacerle mal a nadie. Lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque había gente que dudaba de las intenciones de Pablo, después de haberlo conocido, viéndolo servir a Dios. Y había algo interesante, es que en la iglesia de Corinto, algunas personas querían aprovechar la ausencia de Pablo, que no estaba en Corinto, para ejercer poder sobre los demás. ¿Cómo pensaban hacer esto? Desacreditando a Pablo. Hablaban cosas que no eran ciertas, cosas que suceden a veces, aún hoy, desgraciadamente, dentro de la iglesia. Ellos querían introducir doctrinas erróneas, aprovechando que Pablo no estaba. ¿Sí? Yo recuerdo que allá por 2013, septiembre del 2013, estuvimos 3 meses fuera de la iglesia de Monza con Susana, por causa de los problemas de salud que ella tenía, como vosotros sabéis. Y cuando volvimos después de 3 meses nos encontramos con que había una pequeña revolución dentro de la iglesia. Y la iglesia no se dividió por misericordia de Dios, nada más. Pero estuvimos a 1 milímetro de caer en una división. Porque pues esto sigue pasando, no es que esto es solamente en la iglesia de Corinto. Cuando uno tiene un buen tiempo se da cuenta que hay muchas iglesias, que gente que de pronto dice, bueno, Dios me llamó al ministerio, hago una línea acá, los que están de este lado se van para allá conmigo y empieza a ver. Muchas iglesias nacen así, tristemente, porque no es el modelo bíblico, pero indudablemente sigue hasta hoy pasando esto. Pero yo quiero hablar específicamente de la tristeza que Pablo tiene cuando escribe esta carta. Él está triste, él está dolido. ¿Dolido por qué? Porque los corintios no estaban tristes viendo el pecado.
Y en realidad lo que Pablo desea enseñarles a ellos a través de esto es que la tristeza que nosotros tenemos por haber ofendido a Dios no está mal. Por favor, ese versículo, el versículo 10 de esta carta, dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, dice esta versión, el tipo de tristeza que Dios desea que yo esté triste, sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago algo y lo hago mal, si hago de cuenta que no pasó nada, está todo bien, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Y lo que Pablo está haciendo es de alguna manera decirle a los corintios: necesitan estar tristes para ver el resultado de lo que está pasando. Si yo no me pongo triste cuando peco y ofendo a Dios, hay algo que no está bien. Eso es lo que dice la Escritura. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación y vida. Y no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza que es según el mundo, esa sí hace mal. Esa sí hace mal. Ahora, cuando uno lee esto, yo quisiera que podamos comprobar en la Escritura cuál era el deseo de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo desea con esta carta? Lo que Pablo desea fundamentalmente es que los corintios se arrepientan de sus pecados, que ellos se vuelvan hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente del pecado, y mire, ¿qué hace usted cuando pasa? Hay un cartel que dice máxima 60 y usted viene a 80, ¿sí? Y mientras viene pasando de noche, ve una luz. Había un radar y no lo vi. ¿Cómo se siente? Hay que pagar, muy bien. Y después, cuando usted va llegando a esa zona otra vez al día siguiente, ¿qué hace? Pasa de nuevo. No. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar. Cuando yo peco, Jesús pagó, no me costó a mí, Él pagó. Entonces, si yo sigo pasando por el semáforo como si nada, le estoy diciendo a Jesús: a vos te costó, pero no me importa. ¿Cómo puede ser? Hay algo que no está bien. Cuando yo paso por ese radar, pago la multa, ok, pero necesito tener tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a no volver a caer. ¿Qué es lo que dice Pablo en la primera carta? No penséis mal. Los borrachos, los afeminados, los ladrones, no entran en el reino de los cielos. Y eso erais antes vosotros. Ahora ya no. Ahora ya no. Y si peco, ¿qué? Tengo que llorar todo lo que haga falta. Porque esa es la tristeza que me hace bien. Y Pablo dice: de eso nunca vas a tener que arrepentirte. De estar triste porque has ofendido a Dios. Lo que Pablo quiere es que los corintios se arrepientan, ¿sí? Y la palabra arrepentimiento es interesante porque sabemos que hay parte de la Biblia escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿sí? Y la palabra arrepentimiento en hebreo es un verbo, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, creo que es shubu, ¿sí? Y es una acción. Es que yo no lo siento, no es un sentimiento, es una acción. Es una acción que implica literalmente que usted va, por ejemplo, con el coche desde aquí y tiene que ir a hacer un trámite en la Embajada de Colombia, ¿sí? Allí en Málaga, y resulta que cuando va llegando a Arroyo de la Miel se olvidó el pasaporte. Dice: ¿qué hace? Baja, pasa por debajo del puente, vuelve a subir y viene de nuevo a Fuengirola a buscar el pasaporte, si no pasa nada. Cambia totalmente el giro. Estaba yendo para el este y da la vuelta y empieza a ir para el oeste. Ese es el concepto de arrepentimiento en la lengua hebrea. Es volver totalmente
180 grados en la dirección de la cual yo estaba viniendo. En el griego la palabra que se utiliza es metanoia. Metanoia implica un cambio radical en mi mente, una perspectiva respecto a lo que ha pasado, una toma de conciencia de las consecuencias que yo tengo en este momento en mi vida. Cuando uno recuerda, seguramente hay un versículo muy conocido en Proverbios que dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. En esto vemos, en estos dos conceptos, cómo el arrepentimiento bíblico contiene estos dos elementos. Primero, el cambio de mente y la obediencia a las enseñanzas de Dios. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque no basta con dejar de pecar. Ok, yo no hago más eso. ¿Y qué? Tengo que volverme a Dios. Ok, me vuelvo a Dios, pero sigo pecando. Tampoco sirve. Las dos cosas son necesarias para que yo alcance misericordia, para que yo vea lo que dice 1 Juan 1:9 y lo consiga para mi vida. Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Por qué? Porque yo me volví de lo que estaba haciendo y empecé a hacer lo que Dios quiere. Las dos cosas. Ahora, ¿cómo Dios produce este arrepentimiento? Es el Espíritu el que me lleva a arrepentirme, no está en mí. Al contrario, mi carne me dice: no, ¿qué te vas a arrepentir? No, sigue haciendo lo mismo. No te preocupes, todo el mundo lo hace, ¿qué problema hay? Y entonces viene el Espíritu Santo y no es esa la voluntad de Dios para tu vida. Y allí es donde lógicamente vemos que Pablo desea ardientemente, porque ese dolor que significa arrepentimiento es lo que Pablo desea, y por eso la tristeza. Él habla acerca de la tristeza y presenta esta tristeza de dos formas diferentes. Primero, una tristeza que es según Dios y otra tristeza que es según el mundo. Una tristeza que provoca vida, una tristeza que provoca bien, una tristeza que lleva a salvación, y otro tipo de tristeza que produce mal, perdición y muerte. Y está claro que son dos tipos de tristezas, y el resultado de estos dos tipos de tristeza es muy distinto. Ahora, ¿cómo funciona y cuál es el tipo de tristeza del cual estamos hablando? El tipo de tristeza del mundo, ¿sí? Todos de alguna manera conocemos al rey Acab, ¿sí? Más conocido como no solo el peor de los reyes, sino que tenía la peor de las reinas, así que hacía una pareja fantástica, ¿sí? Uno va, por ejemplo, a lo que dice 1 Reyes 21, y está la historia donde Acab era el rey de Israel, imagínense, y de pronto él una mañana sale del palacio y se encuentra con que una viña que estaba al lado del palacio tenía que las uvas eran un poco más grandes que las de él, ¿no? Y entonces, claro, él dice: ¿por qué un simple ciudadano de Israel tiene una viña mejor que la mía? ¿Por qué? ¿No me merezco yo, que soy el rey, tener una viña mejor que Nabot? Usted creerá que yo estoy exagerando, pero no, para nada. Miren, venga conmigo por favor a 1 Reyes capítulo 21. Allí dice la escritura lo siguiente: había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio del rey Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. Imagínese, ¿usted cree que un rey necesita ir a plantar tomate, lechuga,
el rey. Pero él quería ese pedazo de tierra. No sé si usted conoce a alguna persona que dice, oh, yo quiero eso, yo quiero eso. Así era acá. ¿Sí? Pero miren cómo sigue la historia. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que dejaron mis antepasados. La ley de Moisés decía que cuando uno recibía una heredad no lo podía vender, tenía que quedar en la misma familia. Y acá no le importaba nada la ley de Dios, ningún problema. Él quería quedarse con ese pedacito de tierra. Y entonces, dice la Escritura, Acab regresó a su casa triste y de mal humor por la respuesta de Nabot. Se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Estoy triste. Ese era el rey. Y uno piensa, ¿qué adjetivos le podemos poner a una persona, un rey, que se pone triste porque no le venden un pedacito de tierra donde él quería sembrar tomate, lechuga? Y cuando uno lee la historia, es decir, es imposible no pensar que este hombre era egoísta, que este hombre era un infantil, que era inmaduro, que era caprichoso. Porque ¿qué pasa? Él llegó a la casa triste y enojado y le dijo a su hermosa esposa Jezabel, conocida en el Apocalipsis, también se la nombra, ¿sí? ¿Por qué? Porque era de lo peorcito que tiene la historia, esta mujer. Y le dice, no te preocupes, tú quieres esa viña, no te preocupes. Entonces Jezabel, ¿qué hizo? Armó de alguna manera críticas en contra de Nabot para que lo mataran, y una vez que lo mataron vienen y le dice a su precioso esposo, amor mío, aquí tienes las llaves, ahora es tuya la viña, porque el dueño ya, sí, lo apedrearon porque inventé una mentira. Qué bien, ¿estás contento en mi vida ahora? Después que pasa eso, viene un profeta y le dice al rey, en el mismo lugar donde fue apedreado Nabot, allí morirás tú y también tu mujer. Y fue lo que pasó. Ahora, uno dice, esa tristeza, según el mundo, te cree importante. A veces nosotros nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque hemos sido descubiertos en algo que no nos gustaría que se descubriera. El pecado tiene esa cuestión. Es dulce cuando está en la oscuridad, pero es muy feo cuando viene la luz. Me siento un poco incómodo, no me gusta, no quiero hablar de eso, ¿sí? De alguna manera es una sensación fea, porque quisiéramos mantenerlo oculto. Imaginemos a alguien que ha robado en su trabajo, ¿sí? No es que al otro día dice, les quiero compartir a todos que he robado. No. Pero resulta que lo descubren, robando en el trabajo. ¿Y cómo está? Está triste porque lo echaron. Pero ¿qué produce esa tristeza? Nada. Está triste porque el resultado del pecado fue que se quedó sin trabajo. Pero no está triste porque pecó contra Dios. Está triste por las consecuencias. Esa tristeza no provoca vida en nosotros. No trae a la persona a la comunión con Dios que el pecado le ha hecho perder. Esta es claramente lo que le estaba pasando a este hombre. Y en verdad, estos casos de tristeza puede darse, seguramente usted podrá sentirse identificado o conocer a alguna persona que está triste porque no le reconocen todo lo que hace. Está triste porque le dieron el ascenso a otra persona en el trabajo y no se lo dieron a él. Está triste porque el vecino de al lado tiene el mismo tipo de planta, pero tiene 3 centímetros más alto que él, y lo sembramos el mismo día. ¿Y por qué mi planta creció menos? Y voy a orar para que la mía también crezca, y Dios está conmigo y me va a ayudar. Y dice, pero no, esa no es la tristeza que Dios quiere. Claramente, esta es una tristeza totalmente dependiente del ego personal. Es una tristeza por merecimientos que creemos tener, por frustraciones personales, pero no proviene de Dios. ¿Y sabe qué?
Esta es una tristeza que uno vive en soledad. Imagínese, de pronto, que usted llega un domingo aquí y me escucha predicar. Estoy muy triste, porque yo esperé que alguien se sanara y no se sanó. Yo estoy triste, como si dependiera de mí. Yo puedo orar para que alguien se sane, pero es Dios quien hace la sanidad, no depende de mí, no depende de nosotros, y hay un montón de cosas que no dependen de nosotros. Pero en realidad, la tristeza que es según Dios es la tristeza que Pablo les está diciendo a los corintios que ellos deben revisar. Por eso mismo yo quisiera que viéramos esta tristeza que es según Dios, ¿sí? La tristeza que es según Dios abre una puerta para que la persona pueda progresivamente encontrar libertad. Los corintios estaban envanecidos en medio de una situación muy oscura, pero ellos no tenían ningún problema, estaba todo bien. Y Pablo quiere que estén tristes. Pablo desea que ellos estén tristes. Y el tipo de tristeza que es según Dios es una tristeza que se comparte. ¿Por qué? Porque uno no puede espiritualmente caminar bien si no camina con otros. Yo estoy mal, estoy viviendo un proceso de dolor, una pérdida por un trabajo, por lo que fuera, porque tengo una deuda que no sé cómo pagar, porque estoy con un problema en mi casa, porque tengo problemas con mi hijo, porque tengo problemas con mi esposo. ¿Y qué hago? Lo comparto con la iglesia, lo comparto con hermanos. Para eso está la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere, que los corintios prendan la luz y se den cuenta de lo grave que está pasando. Y hay por lo menos en este proceso 4 pasos necesarios que Pablo desea que la iglesia de Corinto haga. Primer punto, Pablo desea que ellos comprendan la necesidad del daño que están haciendo. Y no estoy hablando del pecador que se acostaba con su madrastra, no. Estoy hablando de la actitud de la iglesia. Se había consumido algo grave a los ojos de Dios. Tan grave es para Pablo que él dedica buena parte de su carta a hablar de este tema. Pero para los corintios aparentemente un poco el espíritu de este tiempo. Cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiere. No, hermano. Porque nos pertenecemos unos a otros. Debemos cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Somos parte del cuerpo, hermano. Mire, si yo pongo mi dedo aquí y lo corto, no puedo decir que la pierna no siente nada. Somos un cuerpo, nos guste o no, somos un cuerpo. Y así como su bendición es una alegría para mí, su problema es una tristeza para mí. Y es lo que Pablo intenta que ellos se den cuenta. Pablo está convencido que el dolor de los corintios aún no es suficiente y él desea que ellos se arrepientan. La primera cosa entonces es comprender la gravedad de lo que ha pasado. La segunda cosa que Pablo desea es que se deben tomar medidas, aunque sean dolorosas, para ayudar a la persona que ha pecado. La iglesia, dice Pablo, recordad lo que habíamos leído en 1 Corintios capítulo 6. Pablo dice, tiene que reunirse la iglesia, y aparentemente cuando uno lo lee solamente en un versículo, lo que Pablo quiere hacer es y expulsen a ese hombre de la iglesia. Y tú dices, Pablo, tranquilo. Pero ¿por qué Pablo es tan duro en lo que está diciendo? Porque la iglesia no se daba cuenta de la gravedad. Y está claro que lo que Pablo desea, él hace su primera carta tratando de que el pecado fuera individualizado, pero su motivación no es la motivación farisaica de quien se cree superior. Su motivación es la de aquel que, sabiendo las consecuencias del pecado, quiere ayudar a la iglesia a que se dé cuenta que hay que cuidar de esa persona. Y la mejor forma que Pablo entiende que esta persona debe hacer, y la iglesia debe hacer, es separarlo de la comunión. Él sabe
que hay un pecado que necesita ser evidenciado, que necesita ser tratado, y medidas que deben ser tomadas. Si no se hace nada, no solo no se corrige al pecador, también se demuestra una gran liviandad espiritual. Miren lo que Pablo dice en medio de esto. Él ve no solo esta necesidad de tomar medidas contra la persona, sino también de protección a la iglesia. Venga conmigo, por favor, y allí leamos en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 4 y 5, que los leímos antes. Dice Pablo: en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, y deben expulsar a ese hombre y entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor. Cuando uno lee esto por arriba, aparentemente es como que Pablo está diciendo: este se cayó de la gracia, lo echamos y que arde en el infierno. Si usted lee y para ahí, eso es lo que aparentemente está diciendo el versículo. Pero nunca es el deseo de un hombre de Dios que esto pase. Imposible que Pablo haya deseado que esta persona se vaya al infierno. Absolutamente no. Lo que Pablo está diciendo es que necesariamente, después de tomar medidas con la persona, también tenemos que tomar medidas de prevención en la iglesia. ¿Por qué? Gálatas lo dice claramente, además de 1 Corintios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si hay un pecado, hermano, que usted, bueno, pero no importa, no te preocupes, tarde o temprano va a golpear en la puerta de su casa, y si usted no abre la puerta, va a entrar por la ventana. Es así. El pecado que usted no identifica como pecado, cuando menos usted se dé cuenta, lo va a estar practicando. Porque bueno, todos lo hacen. Y Pablo está asustado realmente. 2 Corintios 7. Pablo hace referencia a la misma situación que había hablado en la primera carta, y aclara que no es que desea verlos tristes simplemente para que estén tristes, sino porque esa tristeza les haría reflexionar. La tristeza les llevaría a un efecto más que positivo. Hemos leído el capítulo 7 hasta el versículo 10 hace un momento, pero mire lo que dice el versículo 11. Decía recién el 10: la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y disposición para castigar lo malo. Allí ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Literalmente, hay un proceso de sanidad que Pablo desea que la iglesia camine. Y junto con la iglesia, este hermanito Joaquín, ¿sí?, que era el que de alguna manera tenía la situación de conflicto. ¿Por qué digo que usted tiene que leer todas las dos cartas para entender esto? Venga conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 2. Allí podemos ver más claramente la intención de Pablo, de cuando él escribe la carta tan dura, la primera carta. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Escribí aquella carta con gran angustia, ¿sí?, con un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Esta es la idea de Pablo.
Cuando les escribí, no les escribí simplemente por escribir. No, estaba triste. Estaba amargado en mi espíritu, mi corazón estaba afligido. Tuve muchas lágrimas. Esto es lo que le está pasando a Pablo. Imagínense, dice el versículo 5 de 2 Corintios 2. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Es decir, Pablo está buscando el bien de la iglesia de Corinto. Siempre tenemos que tener presente este principio. La iglesia es más importante que un individuo en particular. Sea uno que se bautizó la semana pasada, sea el que tiene 20 años, sea el que está predicando, sea el que canta en el coro. No, la iglesia es siempre más importante que un individuo, porque el individuo es parte de la iglesia. La iglesia no es parte del individuo. Nosotros todos somos la iglesia, y a Pablo le preocupaba esto. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Escuche. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo, de modo que podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego, reafirmen su amor por él. Mire el efecto de la tristeza según Dios. Nunca Pablo quiso condenar a este hombre, jamás. Pero era necesario que él y la iglesia entraran en un proceso de tristeza, en un proceso de dolor conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si somos conscientes siempre que cuando pecamos mantenemos estos dos ámbitos del arrepentimiento: el dolor o la vergüenza por lo que hicimos, y además la interrupción de nuestra comunión con Dios. Si luego de pecar seguimos con el deseo de continuar haciendo este pecado, está claro que hay algo que no está funcionando bien. En más de una oportunidad me ha tocado aconsejar a algunas personas que perciben, dicen: yo no tengo la total certeza de que Dios me ha perdonado. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Porque el mismo Espíritu Santo que produce la tristeza que es según Dios, es el mismo Espíritu Santo que da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Solo que cuando yo tengo una tristeza que no es según Dios, sino que es la tristeza que yo tengo porque me descubrieron, porque me quedé sin trabajo, porque estoy mal, pero no me importa haber ofendido a Dios, ahí la cosa cambia y bastante. O sea, la persona percibe que Dios no la ha perdonado. Claro que no, porque no se arrepintió bíblicamente como corresponde. Solo está lamentándose por la consecuencia del pecado, pero no por la comunión rota con Dios. Y ahora, para comprender el arrepentimiento, cuándo es genuino y cuándo no, yo mientras estudiaba esto dije: yo quiero saber un ejemplo, algo tangible, ¿no? Cuando uno piensa en el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento tiene síntomas, ¿sí? Así como cuando de pronto una persona se quiebra una pierna, la persona, ¿qué es lo que tiene en su cuerpo? Dolor. Seguramente si le colocamos la mano en la yugular, vamos a ver que tiene acelerado el pulso cardíaco. Y usted le hace un estudio y sabe que la persona tiene taquicardia, pero no tiene taquicardia por problemas cardíacos, no, tiene taquicardia por el dolor. Es decir, el síntoma es dolor, pero no sale ningún estudio que diga dolor. Y la taquicardia tampoco es un problema. El problema es la quebradura. De allí se salen todos estos síntomas. La persona que está realmente arrepentida por haber ofendido a Dios necesariamente debe estar triste. Si no está triste, hay algo que no va.
Necesariamente la tristeza es un síntoma muy sano. Ah, pero pastor, el problema es que yo tengo que cuidar mi autoestima. ¿Ah, sí? La mejor forma de cuidar tu autoestima es darte cuenta que estás arruinando tu comunión con Dios si no te arrepientes como Dios dice que debe arrepentirte. Como Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8, vete y no peques más. Si yo peco y confieso mi pecado, pero si tengo la oportunidad de volver a hacerlo, voy a volver a hacer, en realidad no me he arrepentido. Simple. Y ahí es donde está el tema. Yo creo que gran parte de lo que nosotros muchas veces vemos, vidas que van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿El resultado cuál es? No somos conscientes de que se ha roto algo en nuestra relación con Dios. Y por eso, de alguna manera, nos encontramos siempre como empantanados espiritualmente. Y está claro que Dios no quiere esto. Pero yo voy a la Escritura. ¿Por qué? Porque siempre es la Escritura la que me debe alimentar, la que me debe guiar. Todos sabemos lo que hizo David. Cuando nosotros decimos el pecado de David, no hace falta que nadie busque la Biblia. Todos sabemos qué hizo David. Todos sabemos cómo se llamaba la mujer con la que David cometió adulterio y cómo se llamaba el marido que David hizo matar. Todos conocemos eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Yo quisiera que podamos leer muy detenidamente algunos versículos del Salmo 51. ¿Qué es lo que David escribe después que viene Natán? ¿Se acuerdan la historia? David estaba tranquilo, ningún problema, se acostaba con Betsabé, había hecho matar a Urías, ningún problema, estaba todo bien. Viene Natán, le dice David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo estás? Yo, bien, perfecto, ningún problema. Y Natán le dice, ¿tenés 5 minutitos? Quisiera hablar contigo. Sí, por favor, sentate, ¿querés un cafelito? Bueno, muy bien. Entonces Natán dice, David, te quiero contar una historia. ¿Sabes que había un hombre que tenía una ovejita sola y todos conocemos la historia? Y después dice Natán, tú eres ese hombre. Dios te había dado esto y esto. Y tú decidiste tirar todo por la borda, matando a Urías y acostándote con su mujer. Y David tiene una tristeza única, mucho más triste que cuando había muerto su hijo, mucho más triste que delante de la muerte de su hijo. Recordad lo que hizo David cuando muere el hijo que después tuvo con Betsabé. ¿Qué es lo que él dijo cuando le dijeron que el bebé había muerto? ¿Se acuerdan? Sí, que ya no tenía sentido el duelo. ¿Para qué voy a estar de duelo? Estuve triste mientras él estaba enfermo, pero ahora ya no puedo hacer nada por él. Imagínense. Pero mire lo que David dice, y vamos a leerlo muy lentamente. Cuando David se da cuenta que su pecado, además de un poquito de remordimiento que habrá tenido por Urías, el mayor problema de David no era Urías, ni Betsabé, era su comunión con Dios. Miren, vamos a leer juntos, por favor, esto que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es un hombre arrepentido, hermano. Todo el día se acuerda de su pecado, no para volver a cometerlo, sino para nunca más cometerlo.
Él está diciendo, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es tremendo esto, hermano. Tremendo. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio en la actitud de un hombre que tenía todo, absolutamente todo, y él está literalmente destrozado en su espíritu. Hay un par de versículos más que hacen bien poder leerlos y traerlos a nuestra memoria, y que son también del Salmo 51. A ver, ¿no puedes pasar, Javier, por favor? Porque no consigo. A ver, allí, un poquito más. Ahí está. Versículo 10. Miren lo que dice David. Él se da cuenta que su espíritu está totalmente contaminado por el adulterio y el asesinato. Está tristísimo y le dice a Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Él había encontrado gozo en Betsabé. ¿Y qué es lo que había perdido? ¿El gozo de qué? De su salvación, hermano. ¿Cuánto necesitamos entristecernos por nuestro pecado? Así, de esta forma. Esta es la forma en la que Dios nos levanta y nos lleva a una dimensión de comunión con Él, cuando realmente lloramos, lamentamos, nos pasamos una noche entera en vela por haber pecado y haber ofendido a Dios. Dice el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo los daría, no quieres holocausto. El sacrificio de Dios, el que le agrada a Dios, ¿cuál es? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El mismo Espíritu Santo que trajo tristeza es el que da testimonio que hemos sido perdonados. Pero sin tristeza no hay arrepentimiento. La persona que no está triste, está dolorida en su corazón, el corazón contrito es aquel que Dios no rechaza. El corazón que está, ok, si todo el mundo lo hace, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya voy a cambiar más adelante. No tenemos nada con Dios y esa es nuestra actitud. La vergüenza por la tristeza provocada por lo que hicimos, como el mundo, debe también incluir el fuerte deseo de no pecar más, porque eso me aleja de mi comunión con Dios. Y yo creo que seguramente para muchos de nosotros es un tiempo en el que podamos pensar literalmente en lo que dice 1 de Juan 1:9 y poder leerlo siendo consciente de lo que estamos diciendo. Si confesamos nuestros pecados y tomamos la decisión de nunca más andar por ahí, ¿sí? Permítame agregarle esa frasecita. Podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero si tenemos el deseo de volver a pecar, la oportunidad de volver a hacerlo y lo volvemos a hacer, está claro que no es el arrepentimiento que me permite percibir esa limpieza que viene del Espíritu Santo. No la puedo percibir. ¿Por qué? Porque no estoy arrepentido y lo que me limpia, la sangre de Cristo me limpia cuando estoy arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No es solo vergüenza y dolor, también es el deseo de caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo quisiera que terminemos orando por esto y me gustaría que cada uno de nosotros
hagamos interiormente un examen de las situaciones que hemos vivido. ¿Qué tipo de tristeza es la que nos invade a nuestro corazón? ¿Cuál es la tristeza que tenemos habitualmente? ¿Es la tristeza que, como acá, o es la tristeza de la vida? ¿Es la tristeza que me lleva a los pies de Cristo, o es la tristeza que me hace estar enojado con el que no hizo lo que yo quería, o el que me descubrió en mi pecado? Son dos tipos de tristeza. Yo quisiera que termináramos este tiempo. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar a Dios. Y sí le pido que abrace esa tristeza que Dios nos propone. Abrácela. Abrácela porque es muy buena amiga. Es una tristeza que necesariamente nos va a llevar a una mayor y más profunda comunión con Dios. Oramos por esto. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti, Padre, por tu palabra bendita, Señor, que nos trae libertad. Y Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, es mi deseo. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y tú sabes, Señor, el dolor que cada uno de nosotros experimenta cuando te ofendemos. Pero si hay algo, Señor, que tenemos que hacer esta tarde, es pedirte perdón. Pedimos perdón, Señor, porque yo reconozco no haber tenido siempre ese tipo de tristeza en mi espíritu. Yo, Señor, yo soy uno de los que no ha tenido esa tristeza. Y Señor, en el nombre de Jesús, oro a ti, Dios, para que sea transformado mi corazón. Señor, oro como David. Crea en mí un corazón nuevo, Señor. Un corazón puro, recto para ti, Señor. Independientemente de las situaciones, de las circunstancias que vayan pasando, crea en mí, Señor, un corazón puro delante de ti, Señor, que me pueda permitirme verme en comunión contigo, Señor. Y venga del Espíritu, Señor, a secar esas lágrimas que estuvieron contenidas por tal vez años de dolor, años de tristeza, años de frustraciones, simplemente queriendo evitar la conciencia de que te he ofendido. Perdóname, Señor. Perdona el pecado de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, nos resulta tan fácil pensar en nuestros hermanos de la iglesia de Corinto y decir ellos eran carnales. Señor, no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Por eso, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, queremos nuevamente pedirte perdón, Señor, y traer nuestra vida delante de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, para que tú puedas limpiarnos, para que tú puedas hacer de nosotros formados por ese bendito Espíritu Santo que viene para mostrarnos el verdadero camino de regreso a ti. Señor, que venga del Espíritu Santo un tiempo diferente, un tiempo, Señor, en el que juntos podamos necesariamente, Señor, tocar tu trono de gracia, Señor, tocar esa bendición que viene del cielo, Señor, para que podamos vivir conforme al deseo de tu corazón en este día. Dios, manifiesta tu gracia. Manifiesta tu gracia, Padre, manifiesta tu gracia en medio de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, queremos postrarnos, reconocer el pecado que está en nosotros. Señor, queremos poder leer Primera de Juan y decir, Señor, gracias, porque del Espíritu viene la conciencia sobre nosotros de que hemos pecado. Señor, queremos andar en luz, y precisamente porque queremos andar en luz,
tenemos esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, tú que eres fiel y justo, nos perdonarás y limpiarás toda nuestra maldad. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Yo le invito así que, como usted está, pueda acompañarnos. Vamos a cantar una canción.